Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Me presento, soy Catherine López, gestora académico de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar denominado La ciencia y el arte de la valoración, a cargo del profesor Maximiliano González. Él es PhD en finanzas y director de la Maestría Internacional en Finanzas de la Universidad de los Andes. Así que los dejo con el profesor. Hola, gracias Catherine. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Bueno, la idea es pasar un rato conversando sobre lo que yo veo es, bueno, al menos mi visión de lo que es la valoración. Y luego, pues ojalá tener tiempo de intercambiar ideas y intercambiar opiniones. Bueno, por cierto, están ahí todos con sus cámaras apagadas, pero si quieren prenderlas, adelante, ¿no? De hecho, a veces uno cuando está acá en estos cursos, parece que uno está ahí, se siente como muy solo acá en la sala, ¿no? Entonces, si quieren prender sus cámaras, pues adelante. A través del chat también podemos ver si se le van generando preguntas, etcétera, y luego la revisamos. Bien, bueno, entonces hoy vamos a hablar de la ciencia y el arte de la valoración. En algún lado leí que las finanzas se pueden considerar como el arte de valorar activos, ¿no? Y eso es lo que hace, a mi manera de ver, interesante las finanzas, ¿no? A diferencia de otras áreas donde de alguna manera todo está establecido por ciertas reglas, ciertas fórmulas, etcétera. Las finanzas no es así. Bien, las finanzas, aunque está llena de números, como ustedes saben, las finanzas al final del día tiene mucho, diría yo, mucho más de arte que de ciencia. Bien, y por lo tanto es importante entender a las finanzas y los procesos de la toma de decisiones financieras. Es importante entender eso, ¿no? Porque a veces se genera una falsa sensación de exactitud, ¿verdad? Porque tenemos unos valores que surgen de ciertas fórmulas y entonces sentimos que esos valores, esa ciencia, ¿verdad? Nos da siempre el valor correcto. Un poco lo que voy a tratar de argumentar hoy es que eso no es así. Si bien esos resultados o esos valores salen de fórmulas, etcétera, o sea, tenemos a varios premios Nobel de Economía que han sido galardonados con esos premios por sus labores científicas en finanzas. Al final no podemos perder de vista que mucho de esto es arte. Bien, arte. Bueno, comenzamos con el modelo clásico de valoración. En general, yo argumento, y quizás esta es una de las principales ideas que quiero dejarles hoy, es que en general todos los activos se valoran trayendo al presente los beneficios futuros que obtendremos de ese activo. Bien, en otras palabras, no hay varios métodos de valoración en ese sentido. Hay un solo método de valoración. ¿Cuánto vale un activo? No vale más que el valor presente de esos beneficios que yo voy a obtener de ese activo. Eso es lo que vale un activo. Bien. Ahora indaguemos, bueno, en esta fórmula, esos beneficios los vamos a traducir en algo que es común en finanzas, llamarlos flujos de caja libres. Flujos de caja libres son ese flujo de beneficios que yo voy a recibir por ese activo. Este va acompañado de esta letra E allí, que quiere decir esperados. ¿Ok? Esos flujos de caja libres o ese flujo de beneficios que yo espero tener en el futuro es un valor esperado. Cerrar aquí que el sol está intenso hoy. Es un valor esperado. Bien, por lo cual, digamos, muchas veces no tengo certeza de ese valor.
Por otro lado, en la parte del denominador, lo voy a traer al presente, porque yo decía que el valor de un activo es el valor presente. ¿Cómo calculo yo ese valor presente? ¿Cómo me traigo yo al presente esos flujos de caja libre esperados? Lo hago a través de una tasa de interés, de un costo de oportunidad. Bien, los flujos financieros, todos los flujos financieros, siempre están atados a un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la rentabilidad o los beneficios que yo puedo obtener de ese activo que yo estoy invirtiendo en usos alternativos de similar riesgo, por supuesto. Bien, fíjense que aquí también esto va acompañado con una letra E, en el sentido de que eso también es un valor esperado. Ese costo de oportunidad es un costo de oportunidad esperado. Bien, cada vez que hay una E ahí metida, quiere decir que no tengo certeza. Esa E, que es un valor esperado, quiere decir que hay incertidumbre sobre esos valores. Luego yo voy a sumar, esta es la letra griega sigma, yo voy a sumar todo este flujo de caja futuros y los voy a traer al presente utilizando ese costo de oportunidad y eso me va a dar el valor. Bien, esa entonces es la fórmula, por así decirlo, de valoración. Bien, y un poco lo que quiero argumentar el día de hoy es entender que esa es la única forma de hacer una valoración. Bien, y luego a través del webinar, pues iré argumentando por qué creo eso. Bien, ahora supongamos que queremos valorar, por así decirlo, un bono. Bien, un bono, como seguramente muchos de ustedes saben, un bono no es otra cosa que un título valor, una deuda que el Estado o las empresas emiten, donde los inversionistas lo adquieren, y ese bono o ese título valor promete una serie de pagos regulares, generalmente eso se llaman cupones, y al final del periodo promete entregar el face value o el valor facial de ese instrumento. Ese, por cierto, de los cupones, eso viene que antes, obviamente ya no es así, pero antes esos bonos era básicamente un papel donde tenía unos cupones. Entonces, cada vez que se vencía uno de esos cupones, yo arrancaba ese cuponcito, iba a la empresa, presentaba el cupón en la caja y la empresa me daba un cheque. Bien, y al final, cuando ya se acabaron todos los cupones, o me quedaba uno, entonces yo voy a la empresa con el último cupón y el face value, es decir, el título valor completo, y la empresa me pagaba el cupón y además me pagaba el valor del título. Bien, entonces fíjense algo interesante acá. Fíjense que en el numerador de nuestra fórmula de valoración, en el numerador no hay incertidumbre. Aquí no hay ninguna letra E que acompaña esos flujos de caja. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que yo sé exactamente cuál va a ser el cupón, yo sé exactamente cuál va a ser el flujo de caja, yo sé exactamente los periodos de tiempo en que voy a recibir tanto los cupones y el periodo de tiempo que voy a recibir el flujo de caja. En otras palabras, en el numerador de nuestra fórmula no hay ninguna incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? En el denominador sí. El costo de oportunidad de un instrumento de deuda, vamos a llamarlo el costo de la deuda, el rendimiento de la deuda. Ese rendimiento de la deuda, yo puedo saber cuál es el rendimiento de la deuda hoy, pero no necesariamente voy a saber cuál es el rendimiento de la deuda en el futuro. En consecuencia, yo tengo incertidumbre. De nuevo, yo tengo incertidumbre sobre cómo voy a valorar ese bono. Porque si bien no tengo incertidumbre en la parte de arriba de la ecuación, sí tengo incertidumbre en el denominador, en el costo de la deuda. Bien, ese probablemente es el instrumento, digamos, más sencillo de valorar, porque yo de alguna manera sé exactamente cuáles son los flujos de caja. Esto, de hecho, en el argot financiero, estos se llaman instrumentos de renta fija. La razón por la cual se llaman instrumentos de renta fija es porque obviamente la renta, es decir, los flujos de caja, son fijos. Bien. Claro, el valor no es fijo porque obviamente esto puede ir cambiando y el valor de mercado de ese bono puede ir fluctuando. Bien. Bueno, entonces
una primera aplicación de nuestra fórmula general de valoración. Bien, cuando la utilizamos para valorar un bono. Bien, luego, ¿qué pasa si quiero, en vez de valorar un bono, quiero valorar una acción? Bien, vamos a suponer acá, para seguir aumentando, digamos, nuestros grados de dificultad en términos de la valoración, vamos a suponer que es una acción que cotiza en bolsa. Bien, que cotiza, se transa en bolsa, etc. Bien, ¿cómo se determina ese valor de esa acción que transa en bolsa? Fíjense que de nuevo, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos esa E. Recuerden que esa E es nuestro valor esperado, nuestro expected value, ¿no? Que a veces se conoce. Ese valor esperado lo que representa es incertidumbre. No sé exactamente cuál es ese valor. Espero que sea ese valor, pero es un valor esperado. Entonces tenemos fuentes de incertidumbre, de nuevo, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador, nuestra fuente de incertidumbre es que cuando yo compro una acción que cotiza en bolsa, yo puedo obtener como flujo de caja libre o como flujo de beneficios, yo puedo obtener un dividendo o puedo tener unas recompras. Básicamente una recompra es cuando la empresa sale al mercado a recomprar sus propias acciones. Esa es otra forma de darle recursos a los inversionistas. Bien, o pagando dividendos. Entonces este flujo de caja, fíjense que aquí cambié el flujo de caja libre, el FCL, por el flujo de caja del inversionista o el flujo de caja del equity. Bien, el flujo de caja que recibe el patrimonio, por así decirlo. Bien, entonces cuando yo compro una acción que cotiza en bolsa, yo me convierto en accionista de esa empresa y el flujo de caja del accionista, es decir, el flujo de caja mío, va a ser ese dividendo que la empresa paga o esas recompras. Bien, entonces tengo más incertidumbre que cuando estaba hablando de los bonos, porque en este caso ahora tengo incertidumbre de cuál va a ser el dividendo y tengo también incertidumbre de cuál va a ser la recompra. Inclusive yo puedo decir que yo tengo un poquitico más de certidumbre con respecto al dividendo que con respecto a las recompras. Generalmente, las empresas que cotizan en bolsa y pagan dividendos, ellos generalmente respetan una política de dividendos relativamente constante en el tiempo. Entonces yo de alguna manera puedo prever con cierta seguridad cuál va a ser el próximo dividendo en ese sentido. No así con las recompras, ¿no? A veces las recompras son algo más circunstancial, es una forma, por ejemplo, de entregar excesos extraordinarios de beneficios que no se quieren convertir en un dividendo, sino se hace una recompra. Entonces hay incertidumbre. Y de parte del denominador también tengo incertidumbre porque ese costo, ahora fíjense que cambié el D por la E, ese rendimiento del equity, ese costo de oportunidad del accionista, ahora involucra otras fuentes de incertidumbre. Involucra cuál va a ser la tasa libre de riesgo, cuál va a ser el beta. El beta es una medida de riesgo de mercado que utilizamos mucho en finanzas, que no es otra cosa que la sensibilidad de los rendimientos de una determinada acción o de un determinado activo a los movimientos del mercado. Entre mayor sea la beta, más riesgo, más sensible. Es decir, pequeños movimientos del mercado generan grandes movimientos en el rendimiento del equity. Por el contrario, betas más bajos de alguna manera amortiguan los movimientos del mercado. Pero en definitiva, el beta también es una fuente de incertidumbre. Y el market risk premium o la prima de riesgo de mercado, no es otra cosa que la diferencia promedio de largo plazo de los rendimientos del mercado menos la tasa libre de riesgo. Eso mide de alguna manera el apetito al riesgo que puede tener un accionista en un determinado momento en el tiempo. Bien, entonces fíjense todas las fuentes de incertidumbre. Cada uno de estos elementos acá, pues obviamente son fuentes de incertidumbre. Entonces es muchísimo más difícil valorar una acción que cotiza en bolsa que valorar un bono. Tengo, por así decirlo, incertidumbres tanto en el numerador como incertidumbre en el denominador. Bien, entonces tengo una fuentes de incertidumbre muy, muy grandes. Bien, subamos un piso adicional en nuestro proceso de valoración. Vamos ahora a valorar una empresa. Una empresa, digamos, que no cotiza en bolsa, una empresa privada.
Es muy importante y poder tener un estimado de valor de una empresa, por las razones que les voy a ir comentando más adelante, pero es muy importante porque el 99.9% de las empresas en el mundo no cotizan en bolsa. Bien, yo por ejemplo, en el caso anterior de la empresa que cotizaba en bolsa, yo puedo de alguna manera calibrar mi valoración viendo el precio del mercado. Si yo veo que el precio de la acción, de acuerdo a mi modelo de valoración, es relativamente alto con respecto a lo que indica el mercado, podría decir que esa acción está subvaluada en el mercado, y si mi modelo de valoración es correcto, eventualmente los analistas van a darse cuenta de esa subvaluación, van a empezar a comprar esas acciones y por pura ley de oferta y demanda el precio de la acción empieza a subir. O al contrario, si mi valoración está muy por debajo, quiere decir que esa acción que cotiza en el mercado, entonces está sobrevaluada. Y si mis cuentas son las correctas, eventualmente uno esperaría que los que tienen esa acción empiecen a venderla porque está sobrevaluada, y entonces eventualmente deberíamos mirar una disminución en el precio de esa acción, hasta que de alguna manera llegue a un equilibrio. Bien, el problema con las empresas, digamos, privadas, es que no tengo ese feedback, no tengo esa forma de estar seguro si mi valoración es la correcta, si yo estoy sobrevaluando el activo o la empresa, o si lo estoy subvaluando. Entonces no tengo ese feedback casi que inmediato del mercado. En consecuencia, es una valoración mucho más complicada, más compleja, ¿verdad? Veamos las fuentes de incertidumbre en este caso. Las fuentes de incertidumbre son muchas, ¿verdad? En cuanto al flujo de caja libre, para cada uno de los periodos que yo estoy analizando, tengo que determinar el NOPAT. El NOPAT es básicamente la utilidad operativa después de impuestos. Bien, o el EBIT después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos. En consecuencia, para hallar la NOPAT, tengo que estimar las ventas, tengo que estimar los costos, tengo que estimar los gastos, tengo que estimar los gastos de depreciación, tengo que estimar los impuestos. Recuerden que estoy hablando de puras estimaciones que tienen que ver con el futuro. No estoy estimando los ventas, costos, gastos, etcétera, de hoy. Estoy estimando los costos, las ventas, costos, gastos, etcétera, del futuro. Bien, entonces, por supuesto, para cada una de esas variables hay a su vez muchas otras variables que tengo incertidumbre. Luego, bueno, le sumamos la depreciación. Luego están las variaciones de capital de trabajo neto. Esto también es muy importante, porque toda empresa para operar necesita capital de trabajo, ¿no? Yo a veces bromeo diciendo que el capital de trabajo lo necesito porque tengo que dar vueltas, ¿no? Al final yo tengo que tener algo de caja para poder dar las vueltas, ¿no? Eso no lo aplican los taxistas de Bogotá, ¿no? Que nunca tienen capital de trabajo, es decir, nunca tienen vueltas, ¿no? Para dar. Entonces, bueno, las empresas necesitan capital de trabajo, y la misma operación de la empresa puede generar más o menos capital de trabajo a medida como se va manejando la compañía. Eso quita o pone flujo de caja libre. Y por supuesto el CAPEX, que son estas inversiones de capital. Entonces, fíjense la enormidad de fuentes de incertidumbre que tenemos acá. Por ejemplo, el CAPEX, las inversiones. Claro, esas inversiones yo las puedo ir estimando dependiendo, por ejemplo, de mi capacidad de producción. Pero mi capacidad de producción depende también del mercado que estoy atendiendo y cómo ese mercado que estoy atendiendo va creciendo. Entonces, fíjense que no solamente es la incertidumbre de cada una de las variables, sino la incertidumbre que todas estas variables de alguna manera están interconectadas, ¿no? Para yo saber cuál va a ser el CAPEX que yo espero hacia el futuro, yo primero necesito saber cuál es la capacidad de producción que tengo. En el caso, por ejemplo, soy una empresa productora de bienes o de servicios, etc. Bien, entonces hay una enorme cantidad de incertidumbre allí. Luego vamos a mirar el denominador. El denominador ahora aún más complicado, porque el rendimiento del equity lo tengo que estimar de acuerdo a como lo estimé anteriormente, pero además tengo que estimar el costo de la deuda, tengo que estimar los impuestos, tengo que estimar algo que es muy importante, que es
la estructura de capital, es decir, la relación deuda-patrimonio que tiene la empresa, deuda-equity que tiene la empresa, que son un trabajo no menor. Es decir, tengo que hacer una cantidad de estimaciones. Y una vez que he resuelto todas esas cantidades de estimaciones, ahora sí utilizo la fórmula y puedo entonces tener una estimación de valor de la empresa. Bien, entonces, fíjense cómo vamos subiendo cada momento esa complejidad que al mismo tiempo la hace muy interesante, obviamente, estos procesos de valoración. Adicionalmente a eso, podemos seguir subiendo, ¿no? Acá por cuestiones de tiempo vamos a parar acá, pero podemos seguir subiendo en complejidad, digo, y podemos mirar, por ejemplo, proyectos con opciones reales. El concepto de opción real fue un concepto que se desarrolló en la industria de energía, de petróleo, fundamentalmente, y es un concepto que nosotros en finanzas tratamos de reemplazarlo por lo que antes se hablaba de inversiones estratégicas. Muchas veces las inversiones estratégicas nos dan valores presentes netos, es decir, nos destruye valor. Pero la junta directiva de una empresa puede decir, sí, yo sé que está destruyendo valor, pero es estratégico, ¿no? Entonces, eso para la mente del financiero siempre genera ruido, ¿no? ¿Será que es verdaderamente o debemos aceptar un proyecto malo verdaderamente porque es estratégico y va a ser bueno al final? O realmente estamos tomando una mala decisión, estamos tomando una mala decisión financiera. Entonces eso siempre para la mente del financiero, esa frase estratégica siempre ha sido problemática. Porque si uno dice, bueno, si ese proyecto es malo ahorita, pero va a ser bueno en el futuro, de alguna manera debería estar contemplado en los flujos de caja libres que yo estoy proyectando para el futuro, ¿verdad? Entonces eso va un poquito como en contradicción con nuestro modelo, digamos, clásico de valoración. Sin embargo, es cierto que sí hay cosas que se llaman opciones reales, que son simplemente eventos contingentes a que ocurra algo. Por ejemplo, opciones de crecimiento. Voy a darle un ejemplo que ahorita todo el mundo está metido con las series y todo el mundo está viendo las series de Netflix y cosas y bueno. Bueno, que Netflix, por cierto, le cayó enormemente el precio de su acción la semana pasada. Pero bueno, vamos a ver el caso de Netflix. Imagínense que ustedes están sacando una serie de Netflix, ¿verdad? Y esa serie de Netflix, la primera temporada, ¿no? De una serie de Netflix, y ustedes sacan las cuentas, ven todos los flujos de caja libres, lo descuentan al WACC de Netflix, etcétera, y les da que el valor presente neto es negativo. Bien, ustedes dicen, bueno, si es negativo, no deberíamos llevar a cabo las inversiones requeridas para hacer esa serie, ¿verdad? Porque si no estaríamos destruyendo el valor de nuestros accionistas. Pero alguien dice, bueno, pero es que eso puede ser estratégico. Pero como a nosotros los financieros no nos gusta esa palabra estratégico, nos gusta pensar más en opciones reales, ¿no? Una opción real es una oportunidad de hacer algo. Bien, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si la serie es exitosa, que no sé, ex ante no sé si va a ser exitosa, si la serie es exitosa, yo podría invertir en la temporada 2, ¿sí? Y esa temporada 2, inclusive si la serie sigue siendo exitosa, yo podría invertir en la temporada 3. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para incorporar eso en mi modelo de valoración clásico si yo no sé si la serie 1, o sea, si la temporada 1 va a ser exitosa o no? Entonces ahí es donde entra el concepto de opción real. Bien, el concepto de opción real es un concepto muy poderoso porque resulta que esas opciones de crecimiento de alguna manera las podemos valorar. ¿No? Podemos tomar prestado lo que nosotros conocemos de la valoración de instrumentos derivados, acciones, puts, calls, etcétera, para valorar este tipo de decisiones, entre comillas, estratégicas. Bien, opciones de flexibilidad, por ejemplo. Ahorita hay muchas empresas que están yéndose hacia el uso de energías híbridas, ¿no? Entonces, eso, digamos, de repente, desde el punto de vista del modelo clásico de valoración, de repente ese tipo de energías híbridas o de sistemas híbridos, fíjense ustedes los carros ahora, hay muchos carros ahora que están saliendo, muchos automóviles que están saliendo híbridos, es decir, que pueden ser de gas o de gasolina. Y generalmente son más caros. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué yo, desde el punto de vista financiero, debería irme por la opción más barata?
Uno dice no necesariamente, porque esa opción híbrida te puede generar unos beneficios. Esos beneficios se llaman opciones. Ese sería, por ejemplo, un caso de una opción de flexibilidad, por ejemplo. Y de nuevo, lo interesante de esto es que la tecnología financiera nos lleva a que podemos valorar esas cosas. Esas cosas se pueden ahora valorar. Hay otros tipos de opciones, opciones de espera. Bien, yo puedo hacer un proyecto hoy, no sé, la construcción de un edificio, por ejemplo, en determinado sector. Yo digo, bueno, por los precios de hoy en día, no vale la pena llevar a cabo la construcción del edificio, pero yo debería comprar el lote. Entonces tú dices, no, pero ¿por qué vas a comprar el lote si la compra del lote sería un proyecto de valor presente neto? No, porque la compra del lote me representa una opción real de espera. Y si los precios se reactivan, entonces yo ya tengo el lote y muy rápidamente puedo construir el edificio, por ejemplo. Ese es un ejemplo de una opción de espera. Opciones de abandono también son muy comunes. Y bueno, y de nuevo, podemos hablar mucho de este tipo de opciones. Pero fíjense que estos son solamente ajustes al modelo clásico de valoración. Bien, bueno, el proceso de valoración. Yo les decía que esto es un tema más de arte que de ciencia. De nuevo, aquí vemos un montón de ecuaciones y vemos sumatorias y vemos valores esperados, pero no olviden que todo lo que ingresamos en esas ecuaciones son estimaciones. Y el poder hacer buenas estimaciones es, por supuesto, más arte que de ciencia. Bien, sigamos con esta idea del proceso de valoración. En el proceso de valoración tenemos que tener en cuenta, adicionalmente, digamos, a las fórmulas, al proceso, por así decirlo, técnico de valoración, tenemos que tener en cuenta muchas cosas adicionales. Entre ellas tenemos que tener en cuenta los sesgos. Todo proceso de valoración involucra sesgos. Bien, la visión del que vende no es la misma que la visión del que compra, por ejemplo. No es lo mismo comprar una empresa porque está al borde de la quiebra que comprar una empresa, por ejemplo, una empresa familiar que simplemente los fundadores quieren salirse del negocio. No es lo mismo, por ejemplo, donde yo obtengo la información para incluir dentro de mi modelo clásico de valoración, esa información de mercado, esa información, ese conocimiento que yo no tengo, yo necesito tomar fuentes. Esas fuentes de información también pueden tener sesgos. Bien. Lectura del periódico que me hablan de cierta industria. Ahora me toca valorar una empresa de esa industria. Entonces, me dicen, no, es que esa industria está sobrevaluada. Entonces, fíjense que si yo simplemente estoy leyendo eso, yo puedo tener un sesgo en mis proyecciones de los flujos de caja libre de ese proyecto que está en esa industria. Bien, entonces, están primas, por ejemplo, primas de control, liquidez, tamaño. No es lo mismo valorar un pequeño emprendimiento, un startup, por ejemplo, versus valorar a una empresa en marcha ya establecida en el mercado. No es lo mismo valorar una empresa en una industria que yo puedo muy rápidamente salirme versus valorar una empresa, de repente una industria que me toca quedarme porque va a ser, una vez que entro va a ser muy difícil salir. Por lo tanto, en mi proceso de valoración probablemente tendría que aplicar una prima de liquidez. El tema de control, obviamente, no es lo mismo comprar el 49% de una empresa que comprar el 51%. Entonces, en general, ahí están involucrados estas primas de control. Entonces, nosotros, ¿cómo solucionamos estos sesgos? Yo diría que por los momentos, porque estos son temas muy enredados de valorar precisamente, yo podría, por los momentos, entender que pueden haber sesgos. Es decir, ser de alguna manera conscientes de la existencia de esos posibles sesgos. Bien, cuando yo esté leyendo un informe sobre una industria a la cual yo estoy haciendo una valoración, tengo que leerlo entendiendo que el que escribe ese informe probablemente tiene sesgos también, ¿no? Entonces tengo que estar conscientes de estos sesgos. Bien, cuando yo, por ejemplo, estoy tratando de estimar la tasa de cambio y yo veo como fuente de información el Banco de la República, ojo, porque el Banco de la República puede tener sesgos en reportar ese tipo de información versus si yo veo esa información de algún grupo económico. Probablemente tengo que mezclar las dos.
Es decir, yo tengo que al menos estar consciente de la existencia de esos sesgos. Luego, la incertidumbre, por supuesto, como hablábamos anteriormente, esto está lleno de incertidumbres. Hay incertidumbres en cada paso del proceso de valoración, hay miles de puntos de incertidumbre. Para eso tenemos una tabla de supuestos. En mi proceso de valoración, generalmente el modelo financiero que genera los flujos de caja libre de los que hablaba anteriormente, están soportados por lo que comúnmente se conoce como una tabla de supuestos, donde están todas las variables que afectan mi decisión y mi proyección a esas variables. En esa tabla de supuestos, seguramente voy a tener que dividir esas variables entre lo que son variables endógenas, es decir, variables que yo de alguna manera puedo tomar decisiones para controlarlas, versus variables exógenas, por ejemplo. Yo puedo, no sé, los descuentos por pronto pago que yo tengo en mi empresa es una variable endógena que yo de alguna manera puedo controlar. Mis políticas de cobranzas, mis eficiencias de costos y gastos. Todas estas cosas son cosas que yo puedo de alguna manera controlar. Hay otras que son exógenas, que no puedo controlar. El crecimiento de la economía, por ejemplo. No puedo controlar el crecimiento de la economía. Sin embargo, obviamente el crecimiento de la economía me puede afectar los flujos de caja libre que mi negocio va a tener. Hay algunas variables que están como en la mitad. Por ejemplo, la tasa de cambio. Por ejemplo, la tasa de cambio puede ser una variable exógena. Yo no controlo la tasa de cambio, pero yo podría, por ejemplo, utilizar instrumentos de cobertura para mi tasa de cambio. Swaps, futuros, forwards, opciones inclusive. Entonces, hay algunas variables que están en el medio, pero yo tengo que identificar esas variables, tengo que tenerlas todas juntas y entender que allá hay mucha incertidumbre. Bien, factores fundamentales, lo que llaman los value drivers. Cada empresa que yo valoro, cada instrumento financiero que yo valoro, tiene que tener asociado a una fuente de riqueza. ¿Por qué yo puedo generar más valor que mis competidores, por ejemplo? ¿Qué me hace distinto? Tengo un monopolio y puedo cobrar precios más caros, o soy muy eficiente porque tengo mejores tecnologías. Es decir, ¿cuáles son esos generadores de valor? ¿Verdad? Eso es algo muy importante. Para esto, debemos siempre en nuestro proceso de valoración hacer un análisis de riesgos. El análisis de riesgos no es otra cosa que preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si mi estimación de crecimiento de ventas no se cumple? ¿Qué pasa si por el contrario fui demasiado pesimista? ¿Cuáles son de todas estas variables de mi tabla de supuestos? ¿Cuáles son esas 4 o 5 que debo vigilar con muchísimo cuidado? Es decir, el análisis de riesgos, de hecho, yo podría decir que es lo que realmente quita tiempo en los procesos de valoración. Bien, una vez que uno monta el modelo financiero, una vez que uno tiene sus estimaciones iniciales, una vez que corres el modelo, ya te da una valoración, pero esa valoración tiene que pasar a través de todo un proceso formal de análisis de riesgos, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que uno gasta la mayor cantidad de tiempo en los procesos de valoración. Bien, luego la complejidad. Aquí también es otra cosa que quería resaltar hoy, que en los modelos de valoración tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos rehaciendo la contabilidad de la empresa. Yo he visto muchas veces en mi práctica profesional de consultoría, donde los analistas tienden a rehacer toda la contabilidad financiera para hacer el modelo de valoración. Yo creo que eso es un error. Yo creo que una cosa es la contabilidad de la empresa y todas las cuentas que involucran toda la contabilidad de la empresa, y otra distinta es hacer un modelo financiero para ver cuál es el valor de esa empresa. Bien, en ese sentido siempre tenemos que entender que una cosa es la valoración y otra cosa distinta es la contabilidad. Bien, acá podemos ver lo de la regla de Pareto, ¿no? Yo quiero incluir dentro de mi modelo financiero las cuentas que realmente van a afectar mi valoración. Hay una cantidad de cuentas que no van a afectar mi valoración y resulta que el analista termina dedicándole 80% de su tiempo tratando de estimar cuentas que no son materiales en mi valoración. No, es que esa cuenta, de acuerdo al MIF, a las MIF, son muy importantes. Sí, sí, pero es que nosotros no estamos haciendo la contabilidad. Lo que estamos haciendo es un modelo de valoración, cosa que es distinta. Bien, entonces esto es muy importante.
Una vez recuerdo un caso con un colega, estábamos valorando una empresa y bueno, yo hice un modelo súper complejo de valoración y era tan complejo que en el momento ya de la reunión de preparación para la junta, para ya presentar los resultados, era tan complejo que era como que difícil hasta para mí mismo explicarlo, ¿no? Entonces este colega dijo, mira, Maxime, vamos a hacer una vaina. Dígame cuáles son las ventas, dígame de dónde, cuáles son las unidades, los precios, a ver, dígame los costos, dígame. Y en el tablero que estábamos haciendo la valoración, en media hora hizo la valoración. Y sorpresa, el valor que le dio a él en ese proceso casi que, claro, muchísima experiencia también, ¿no? Daba algo muy cercano a lo que a mí me dio en mi modelo súper sofisticado de valoración. Eso de hecho, me hizo aprender de que lo complejo no es, generalmente no necesariamente es lo óptimo, ¿no? Sobre todo cuando ya te empieza a ser difícil para ti explicar. Cuando te empieza a ser ya difícil explicar tu modelo de valoración, ese es el momento de parar, dar un paso atrás y tratar de reestructurarlo porque de repente el nivel de complejidad se te fue un poco de las manos. Eso es común, me ha pasado a mí varias veces. No perder de vista la lógica interna del modelo. ¿Qué es lo que está generando valor? ¿Por qué esta empresa vale? Bien, y no perder de vista. Eso es lo importante. Bien, a veces por uno querer hacer un modelo demasiado complejo, se le pierde de vista de qué es lo que estoy realmente tratando de valorar aquí. Bien, bueno, y bueno, ya para ir terminando y dejar un pequeño espacio para preguntas y tener algo de intercambio, las valoraciones, a mí me dicen, no, es que tú valoras una empresa de qué, bajo qué método. Y yo le digo, no, es que solamente hay un método, que es el método de los flujos de caja libre descontados, que fue el método que yo, digamos, le presenté al principio. Y eso no solamente para valorar empresas, eso es para valorar cualquier activo. En definitiva, un activo es algo que me genera valor. ¿Cómo se determina el valor? Bueno, trayendo al presente todos los beneficios que me va a generar ese activo a una tasa ajustada por riesgo. Eso es la valoración. Ese es lo que se conoce comúnmente como el flujo de caja libre descontado. Aquí cada activo, si por ejemplo quiero valorar una empresa con muchos, o un grupo, por ejemplo, económico con muchas empresas, o una empresa con muchos proyectos, cada activo que yo estoy valorando tiene un valor intrínseco, tiene un value driver, algo que me está generando esos flujos de caja libre, y yo lo tengo que identificar. Lo mismo que la empresa en marcha versus el portafolio de activos. Uno en principio, si, por ejemplo, un grupo económico que tiene 5 negocios, pues el valor de ese grupo de negocios, en principio, si uno hace bien la valoración, incluyendo las sinergias, las economías de escala, etcétera, tendría que ser igual a la suma de esos 5 negocios, si uno hace bien la valoración. También tendríamos que mirar si estamos valorando el equity de la empresa o el enterprise value. Claro, pero si uno hace la valoración bien, si uno valora el enterprise value, que no es otra cosa que el valor presente de todos esos flujos de caja libres que he determinado, le quito la deuda, le sumo el exceso de efectivo, eso me tiene que dar el valor del patrimonio. Si uno hace bien la valoración, esas cosas tienen... Y eso de alguna manera también es un ejercicio importante cuando uno hace una valoración, que todas las cosas tienen que calzar, ¿no? Una valoración que esté bien hecha, todas estas cosas tienen que calzar bien. El WACC versus por ejemplo, el Adjusted Present Value. La valoración, cuando yo hablo del costo de oportunidad, de ese valor, el WACC no es otra cosa que el promedio ponderado de las fuentes de financiación, que es el promedio ponderado de la deuda y el promedio ponderado del equity. Eso supone, tiene ciertos supuestos. Supuestos como, por ejemplo, que la estructura de capital, el nivel de endeudamiento permanece constante. Hay otros métodos que no suponen esa estructura de capital constante, por ejemplo, el APB. Ahora, si uno hace bien la valoración, todo eso tiene que coincidir de nuevo, ¿no? Todo este modelo se basa, por supuesto, en nuestras estimaciones de crecimiento. Eso es lo que hace distinto el valor contable del valor de mercado de una empresa. El valor contable básicamente establece lo que la empresa vale por los activos que tiene. El valor de mercado de la empresa vale por los activos que tiene, pero también vale por la generación de flujos de caja que van a generarse en el futuro por los activos que la empresa va a estar invirtiendo en el futuro.
Entonces, por lo tanto, siempre en estos procesos de valoración tenemos que estar muy pendientes de cómo estimamos el crecimiento. Se puede hacer a través de análisis histórico, se puede hacer a través de información de empresas comparables, conocimiento de la industria. Quizás la más interesante es la tasa de reinversión y el ROIC, ¿no? Por una pura idea que es muy fundamental, muy básica. Yo como empresa me quedo con la plata que me sobra, ese flujo de caja libre, ¿verdad? Que me sobra, yo me quedo con esa plata si tengo proyectos, ¿verdad? Que puedo reinvertir, por ejemplo, con un alto ROI, con un retorno sobre el capital alto. Por el contrario, si yo no tengo esos proyectos, yo en vez de quedarme con esa plata, se las entrego a los accionistas como dividendos, por ejemplo, como recompras. Eso tiene que ver con la tasa de reinversión. Entonces, el crecimiento es una mezcla entre lo que yo reinvierto versus la rentabilidad de esas reinversiones, ¿no? Entonces, obviamente, en un modelo de valoración bien hecho, pues obviamente al principio, cuando hay muchas oportunidades de crecimiento, la tasa de reinversión es alta, la tasa de reinversión es alta, es decir, doy muy poco plata a los accionistas, y el ROIC, es decir, el rendimiento de esas inversiones es bastante alto también, porque estoy en pleno crecimiento. Pero eso de alguna manera luego se tiene que ir acotando. Esa es otra de las formas que uno ve su modelo de valoración y ver si tu modelo de valoración es realista o no. Si tú ves que las tasas de reinversión y el ROI se mantienen altísimos por los próximos 150 años, obviamente sabes que ahí hay un error en tu modelo, ¿no? Entonces, evidentemente, esas tasas de reinversión y esos rendimientos de esas inversiones tienen que de alguna manera ir acotándose a, por ejemplo, la industria. Bien, entonces esas son como que reality checks que uno tiene que ir haciendo en los procesos de valoración. Otro de la gente dice, no, pero es que también se pueden valorar las empresas por múltiplos, ¿no? Yo ahí sí tengo mis serias dudas, ¿no? La valoración por múltiplos es una especie, digo valoración entre comillas, porque yo no lo considero como un método de valoración. Es una, entre comillas, valoración relativa. Y para muestra un botón sencillo que yo creo que todos nosotros probablemente hemos pasado por ahí, que es cuando uno quiere comprar un apartamento, ¿no? Yo quiero comprar un apartamento. Bien, yo agarro y veo el metro cuadrado de los otros apartamentos del sector, inclusive del mismo edificio, ¿no? Veo el valor del metro cuadrado. Veo el apartamento que quiero comprar, entonces veo los metros cuadrados del apartamento que quiero comprar y lo multiplico por ese valor que obtuve. Bien, bueno, esa es una valoración por múltiplos. Hice una valoración por múltiplos. Imagínense ustedes, ¿no? Esa valoración y cuando uno llega y el que vende o el que compra, ahí están los sesgos, ¿no? Del que compra o del que vende, ¿no? Porque eso puede jugar para los dos lados. Dice, no, pero mira la cocina, mira los arreglos que hice, no, pero mira la luz, no, pero es que mira la vista que tiene este apartamento. Empiezan a generarse una cantidad de factores naturales para que esa valoración muchas veces esté muy lejos, digamos, de ese valor por metro cuadrado. Imagínense si eso ocurre con algo tan sencillo como un apartamento, un poco tan claro como un apartamento, unas paredes, unos baños, unos cuartos, una sala, una cocina. Imagínense replicar eso para una empresa, con todas las complejidades que tiene una empresa. Bien, entonces por eso es que yo digo que eso no es realmente una forma de valoración. Es muy difícil, si es difícil para valorar por múltiplos un apartamento, imagínense buscar activos similares para una empresa. Es muy difícil encontrar dos empresas iguales. Inclusive cuando hay dos empresas que uno cree que son iguales, por dentro tienen unas grandes diferencias, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, el múltiplo puede estar o sobrevaluado o subvaluado. Bien, porque el múltiplo al final viene de información de mercado. Otra, a veces hasta locura, es tomar esos múltiplos de empresas que cotizan en bolsa, porque es donde obtenemos la información, y aplicarlos a empresas privadas, por ejemplo. Eso, por supuesto, tiene muy poco sentido. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo siempre calculo los múltiplos. Siempre. ¿Por qué? Porque los múltiplos, si bien es una simplificación extrema, sí complementa el flujo de caja libre descontado. Bien, si yo
Por ejemplo, hago mi valoración, y eso me ha pasado varias veces, muchas veces. Si yo veo mi valoración y resulta que el múltiplo de mi valoración, ya con mi modelo, con mi flujo de caja libre descontado, es decir, con toda mi valoración, de acuerdo a lo que hemos venido hablando hoy, me da que el múltiplo a EBITDA, por ejemplo, es de 33. Yo digo, wow, no, yo creo que de repente ese múltiplo está un poco alto. Cuando veo algunas transacciones recientes de la misma industria y veo que los múltiplos de esas transacciones recientes me da 12, ¿verdad? En promedio, yo digo, de repente vale la pena devolverse a la tabla de supuestos y darle una nueva revisada a mis proyecciones, porque de repente mi proyección puede estar muy sobrevaluada. Bien, para eso sí sirven los múltiplos. Los múltiplos en ese sentido no los considero como una forma de valoración, sino los considero que son importantes incluirlos en los procesos de valoración, pero sobre todo como una especie de calibración, por así decirlo, de mi modelo de flujo de caja libre descontado. Y por supuesto están las opciones reales, que como dijimos antes, esto no es una nueva forma de valoración, sino que agrega al flujo de caja libre descontado. Incluye esa incertidumbre, esa valoración contingente de algunos proyectos o algunas empresas. Bien, bueno, hay otras consideraciones también ya para ir cerrando, que se me está yendo un poco el tiempo y quiero tener un espacio con ustedes para tener algunas preguntas y conversar un poco con ustedes. Otras consideraciones es que, bueno, también tenemos que ver si estamos haciendo un análisis técnico versus un análisis fundamental. Por supuesto, el análisis técnico básicamente lo que mira son los movimientos del precio de la acción, mientras que el análisis fundamental va hacia los verdaderos generadores de valor de la empresa y entenderlos y modelarlos, etcétera. Tenemos que considerar si el analista que está haciendo esta valoración está valorando una empresa en crecimiento, o por el contrario está valorando una empresa que ya está madura, por ejemplo. Esa aproximación a la valoración en ese caso puede ser distinto. Es distinto si el analista está viendo, va a ser un inversionista activo, es decir, que yo me quiero meter en la junta directiva y empezar a influir en la toma de decisiones, versus la valoración que puede hacer un inversionista pasivo, ¿no? Que simplemente está comprando y vendiendo acciones. Entonces, ¿quién es el analista que está haciendo la valoración? Por supuesto, es importante también. En las adquisiciones, donde muchas veces se requiere una valoración, también es importante ponerse de acuerdo de cuáles son esas sinergias, cuáles son las primas de control, cuáles son los sesgos. Bien, ¿por qué dos empresas juntas van a generar más valor que las mismas dos empresas por separado? Bien, esas son típicas preguntas que se hacen, difíciles, por cierto, que se hacen en los procesos de valoración. Y ahora sí, finalmente, desde el punto de vista de finanzas corporativas, la toma de decisiones financieras tiene un único objetivo también, que es la maximización del valor que yo estoy generando. Entonces, yo puedo saber cuál es el valor que estoy generando si hago mi modelo de valoración. Ah, no, pero es que mi empresa no cotiza en bolsa, mi empresa es privada. No importa si tu empresa es privada. Tú puedes hacer una valoración de tu empresa privada. Yo diría 8 de cada 10 valoraciones que me piden tiene que ver con empresas privadas. Y de esas 8 valoraciones que me piden, 7 tienen que ver con un proceso ya sea de venta o de compra. Entonces, ¿por qué no yo valoro mi empresa todos los trimestres? Mi empresa privada. Y hago este proceso de valoración cada trimestre. Y primer punto de la junta directiva de mi empresa privada, de mi empresa familiar, de mi emprendimiento, es cuánto vale mi acción. Y al igual que se hace con las empresas que cotizan en bolsa, uno de los objetivos de la empresa privada tiene que ser maximizar el valor de esa acción. Bien, entonces eso desde el punto de vista de finanzas corporativas también es muy importante tener estos modelos de valoración. Evaluación de estrategias, por ejemplo. La discusión estratégica de una empresa tiene que ir al lado de una valoración financiera. No concibo definir o trazar una estrategia si detrás no hay un modelo financiero que me está diciendo cuántos valores voy a generar o voy a perder con cada una de esas movidas estratégicas. Y en el caso de las empresas familiares, que
que son la mayoría, el 90% de las empresas en el mundo son empresas familiares. La valoración de esas empresas permite resolver temas que tienen que ver con sucesión, temas gerenciales, temas de gobierno corporativo. Entonces, la valoración, digamos, está en las verdaderas, digamos, entrañas de lo que es la toma de decisiones financieras. Entonces, yo creo que cualquiera persona que esté trabajando en finanzas o que quiera trabajar en finanzas, tiene que aprender a valorar. Bien, porque la valoración está metida en todos lados en mi proceso de toma de decisiones financieras. Bien, bueno, ahora sí, muchas gracias por su atención, por estar conmigo en este webinar. Y bueno, nada, tenemos todavía unos minutos, si quieren comentar algo. Sí, adelante, Pedro, adelante. Profesor, muy buenas tardes. Primero darle gracias por el espacio. Estuvo muy interesante la conversación. Y yo quería preguntarle acerca de una valoración de un activo pues, que está muy de moda hoy, que es el tema de los criptoactivos. Cuando una startup va a hacer una ICO o una Initial Coin Offering que va a listar, digamos, su moneda en una plataforma de blockchain, esa valoración tiene la misma nivel de incertidumbre de los ejemplos que vimos ahorita, o hay que usar otros métodos, o no sé si maneja el tema o si está relacionado con el tema de criptoactivos. Sí, chévere. Pedro. Profe, te silenciaste. Ay, no, perdón, Pedro, no, que decía que me preocupaba un poco, Pedro, que estás manejado. Te voy a contestar, pero tú, por favor, pon atención a tu manejo. Mira, Pedro, al final, eso tiene que ver lo del tema de las criptomonedas, al final al final vamos a lo básico, ¿verdad? Yo no soy experto en criptomonedas, es un área, digamos, que yo no me he metido, pero al final eso tiene que ver con el valor que se está generando. Bien, a mí, por ejemplo, me dicen, no, es que vamos a valorar una marca. Entonces, otra vez, vamos a lo básico. ¿Por qué la marca es valiosa? La marca es valiosa porque va a generar más flujo de caja libres. Y volvemos a nuestro modelo básico de valoración. Bien, ahorita, por ejemplo, no, es que vamos a valorar, ahorita, por cierto, hay un caso muy interesante de WeWork, que búsquenlo por YouTube, excelente. Búsquenlo por YouTube, WeWork. No, es que ya WeWork no lo vamos a valorar de la forma clásica y de repente veíamos a una empresa que también alquilaba espacios para oficina en Inglaterra, que tenía básicamente unas oficinas y las alquilaba y ya, y se comparaba la valoración de WeWork, porque WeWork no solamente estamos valorando las oficinas, sino estamos valorando también el valor que se genera de ver gente y de tomar café. Y entonces empezaron a crear entre comillas, unas fórmulas de valoración bien raras, ¿no? ¿Qué pasó al final? Volvemos a lo básico. Ese modelo de negocio que la gente está pagando tanto por él, tiene que basarse en el valor presente de los flujos de caja libre que va a generar. ¿Y qué es lo que pasó luego? Explotó otra vez la burbuja de WeWork y volvió otra vez. El mercado a veces es lento en reconocer esas diferencias, pero al final lo hace. Y ahorita WeWork perdió el 80% de su valoración, ¿no? Entonces, al final vamos a lo básico. Y lo básico es con lo que arranqué este webinar. El valor de cualquier activo es el valor presente de los flujos de beneficios que voy a generar. Entonces, Pedro, en este caso, este modelo habría que ver cuáles son esos generadores de valor y cómo esos generadores de valor van a afectar a los flujos de caja libre que proyectas en el futuro. Pero no hay un nuevo modelo de valoración. Bien, a ver, César, que tú tienes un comentario también. Adelante. Gracias, profesor. Una pregunta sobre el EVA. Quería saber si usted lo utiliza y qué opinión le tiene. Sí, perfecto. El EVA no es otra cosa, César, que el valor presente, pero empaquetado de forma distinta. De hecho, a mis estudiantes doctorales casi que fijo, ellos saben que tienen que responderme una pregunta en sus exámenes comprensivos para el doctorado, que es demuestre que el valor presente neto es igual que el valor presente de los EVAs esperados, ¿no? Entonces, el EVA, de todas maneras, César, es una medida de valor. Entonces, el EVA me dice lo mismo que me está diciendo el valor presente neto.
Lo único es que lo empaqueto de forma distinta. Entonces puedo explicar al EVA quizás de una forma un poco más fácil, porque lo puedo explicar entre los rendimientos que yo estoy generando menos el WACC, que es los rendimientos que debería generar, y eso lo multiplico por el capital invertido. Entonces, es quizás, para poder explicarlo a una junta directiva, por ejemplo, pareciera ser más fácil explicarlo en términos de EVA que en términos de valor presente neto. Pero los dos, y eso sí es lo importante, los dos convergen a lo mismo. Bien, el EVA no es otra cosa que el valor presente de los EVA no es otra cosa que el valor presente neto de la empresa. Bien, y el valor presente neto de la empresa es el enterprise value de la empresa. Bien, entonces en ese sentido, como te digo, se puede demostrar que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se empaqueta de forma diferente. Por ahí el iPad de Patricia. Adelante, Patricia. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Mi pregunta básicamente es si tú ves alguna diferencia en las valoraciones que acabas de hacer con las valoraciones de proyectos de inversión, ya cuando son proyectos específicos de empresas. Sí, ninguna, Patricia. Exactamente lo mismo. De hecho, un poco lo que traté de decir al final, quizás un poco rápido, es de hecho una empresa, imagínate una empresa constructora, por ejemplo. Una empresa constructora, si uno hace bien las valoraciones, debe ser igual a la suma del valor presente de todos los proyectos que tiene. Entonces, y en principio, ¿cuánto vale un proyecto? Un proyecto vale el valor presente de los flujos de caja libres que yo voy a recibir de ese proyecto descontados a una tasa ajustada por riesgo. Bien, entonces en principio, Patricia, el modelo clásico de valoración lo puedes aplicar para cualquier proyecto. Ahorita, por ejemplo, está el tema de los proyectos ambientales, por ejemplo, proyectos ambientales, sociales, de todos los temas de gobierno, todo lo que se ha dado por llamar ahora los ASG. Entonces, ¿cuál es el reto de estos proyectos ambientales, sociales, de gobierno, etcétera? Es cómo incorporar esos elementos ambientales, sociales y de gobierno dentro de los flujos de caja libre. Como, por ejemplo, un buen gobierno me va a permitir unos mayores flujos de caja libre, por ejemplo. Como, por ejemplo, una mayor responsabilidad social o responsabilidad ambiental va a generar unos mayores flujos de caja en el futuro, porque voy a ser reconocido por el mercado como una empresa que es ambiental y socialmente responsable. Fíjense lo que ocurrió hace no mucho, hace 2 o 3 meses, con las empresas de perfume, que salió por allí en las redes. Ustedes saben que ahora a través de las redes eso es como pólvora, ¿no? Todo es muy rápido. Que por unas fotos y unas cosas el mercado se enteró que estas empresas de perfume estaban maltratando a los animales, por ejemplo, haciendo experimentos y cosas. ¿Qué pasó 2 días después? La cotización de mercado de esas empresas cayó al piso. Entonces fíjense que todos esos elementos sociales, ambientales, etcétera, están metidos dentro de mi modelo de valoración. Y eso es un poco lo que se trata con esta, no enredarnos, Patricia, no enredarnos, no que para estas cosas se utiliza tal método, para esta otra se utiliza tal otro método. No, un poco el mensaje de este webinar es que el proceso de valoración es uno. ¿No? Hasta ahora yo no conozco ningún otro. Bien, adelante David. Gracias. Y creo que con esto tenemos que terminar, ¿cierto, Catherine? Con esto terminamos. Sí, señor. A ver, David, adelante. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? La pregunta es muy sencilla. Quisiera saber de pronto cómo se integra la visión de este modelo único como con la idea de la literatura que tiene, que por ejemplo el PE ratio que tienen las compañías de acciones, pues, que es un poco también como mirar las ganancias hacia futuro, con la valoración de la empresa. Sí, porque por ejemplo muchos gurús y mucha literatura dice que si el PE ratio está por encima de 20 es que ya uno no debería entrar, y que si está por debajo de yo no sé qué tanto uno debería, o sea, qué tanto en la vida real usted de pronto ha visto que eso se aplique, o esa literatura sí es cierta o de pronto es puro humo. No, sí, fíjate David, lo que yo hablaba hace un rato, dependiendo quién es el analista, ¿no? Está el analista, digamos, que está mirando los movimientos, de los precios, que ese es como el analista, por así decirlo, el analista técnico, ¿verdad? Versus el analista fundamental. El analista fundamental está viendo los verdaderos generadores de valor de esa acción. Mientras que el analista técnico está viendo, bueno, si esta acción ha subido 3 días seguidos, hay que venderla porque el día siguiente va a bajar, por ejemplo.
¿no? Entonces, obviamente el analista técnico no usa estos modelos de flujo de caja libre descontados, etc. Sin embargo, eso se podría comparar. Eso, de hecho, es hasta una idea interesante de investigación. Ver el price to earnings ratio, que es el que tú estás hablando, versus la valoración fundamental y ver cómo se mueven los dos. Bien. Por ejemplo, los grandes inversionistas, pues, que uno ve, que oye en el mercado, no sé, Warren Buffett o toda esta gente, ellos son inversionistas fundamentales. Ellos invierten en mercados donde ellos esperan que los flujos de caja libres en el futuro compensen su inversión, ¿verdad? Yo estoy seguro que Warren Buffett no está mirando que si el índice llegó a 20 hay que vender o no, porque son inversionistas de más largo plazo. Esto que tú dices sobre todo son lo que también llaman day traders, ¿no? O sea, que son gente que va viendo el mercado. Pero el analista técnico no mira el flujo de caja libre descontado. El analista técnico está empezando a mirar esas reglas de inversión. Bien, y algunas veces le sale bien. Ojo, eso no quiere decir que algunas veces no le sale bien. Pero, digamos, yo pienso que las verdaderas, si yo quiero realmente valorar una acción, simplemente mirando el price to earnings ratio es muy poquito. Y fíjate, David, que eso también tiene que ver con un poco como con la intuición, ¿verdad? Una empresa, no sé, Apple Computers, por ejemplo, una empresa tan enorme como Apple, yo no puedo valorar esa empresa simplemente mirando su price to earnings ratio. No lo podría decir. Esa empresa es mucho más que un ratio. Entonces, para realmente valorarla, tendría que hacer todo este proceso de valoración. Bien, bueno, muchísimas gracias. De verdad que me divertí mucho con ustedes. Me encanta hablar de estos temas. Espero que se animen para aprender y llévense, llévense dos ideas. Una, el modelo de valoración realmente es uno. Y lo que hay es que entenderlo bien y poder ajustarlo a nuestras realidades. Pero el modelo de valoración es uno. Esa es la primera. Y lo segundo es que no importa lo que nosotros hagamos en finanzas. No importa si nuestra área de finanzas está más hacia el área operativa, no importa si el área de finanzas está más hacia el área de las inversiones, no importa si mi área de finanzas está hacia el área de la financiación. Yo siempre en finanzas voy a tener que valorar. Entonces, un ejecutivo financiero tiene que tener bases sólidas del modelo de valoración, porque de lo contrario puede va a tener el riesgo, diría yo, de tomar malas decisiones financieras. Bien, entonces quiero que se vayan con esas dos ideas. Espero verlos pronto. Muchas gracias, Catherine, por tu coordinación. Muy chévere, como siempre. Muchas gracias a ti, profe, por todo. Y antes de que se desconecten, les quiero contar que tenemos la nueva corte de valoración para dar inicios ahorita el 16 de mayo. Entonces les quiero compartir así rápidamente los módulos que podrían ver en ese espacio. El curso es 100% virtual. Adelante, profe. Sí. Perdón, Catherine, perdón, disculpa, me tengo que ir porque es que tengo que abrir otra reunión ahorita justamente a las 2 y me acabo de dar cuenta que son las 2:07. Profe. Entonces me voy a mi otra reunión. Chao, les dejo con Catherine y nos vemos entonces muy pronto. Gracias, profe, por todo. Entonces, les cuento así rápidamente el curso que tiene que ver con la introducción a la valoración de las empresas. En el segundo, el análisis prospectivo. En el tercero van a ver todo lo que tiene que ver con metodología de la valoración. En el cuarto va a estar los aspectos legales de la valoración. En el quinto van a ver la estimación de la tasa de descuento. Y en el último módulo van a aplicar unos talleres prácticos. Como les anuncié, el lunes 16 de mayo daremos apertura a este curso, entonces para que los que se animen, en el chat mi compañera Luisa ha dejado los contactos para que les puedan enviar toda la información adicional y muchas gracias por haber estado en este espacio. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes, gracias. Gracias.